Vamos a escuchar el techo. Bien, poneros todos de forma que pueda veros las caras, por favor. Y que me la podéis ver a mí también. Mauricio, Dani, vente para acá, mi Dani. ¿Ves a Dani? ¿Perdón? A Dani, a Dani. Sí, la veo ahí atrás, sí. Y ¿Ya ves también, a todos a Rosario? y también veo a Mauricio. Está ahí escondido. A Rosario también, ¿verdad? Rosario, sí. Bueno, hemos recorrido en los últimos 3 meses tres charlas relacionadas con las nobles verdades del Buda. Alguno de vosotros quizás se plantee que por qué de esta insistencia en estas charlas, ¿no? Dijéramos, estamos en un proceso de comprender y de aprender a vivir. Y este aprender a vivir en el Zen hemos utilizado uno de los procesos más importantes de la esencia de la doctrina del Buda. Yo os he planteado ya que nosotros no somos confesionales, nosotros no somos budistas, tampoco como grupo somos cristianos. Cada cual es particularmente lo que decida ser, pero aprendemos de todos los maestros. Y lo mismo que yo hago un ciclo sobre los dichos de Jesús de Nazaret, hago y busco la esencia de las enseñanzas originales de donde viene el origen del Zen, ¿no? Cada uno de estos ciclos, el que hago sobre Jesús de Nazaret y este también, lo que es un itinerario de vida y debemos verlo, si nos ha de servir para algo, es para que nos lo podamos aplicar en nuestro avance espiritual, en nuestra vida concreta. No es y no debe ser pues aprender teorías esotéricas o cosas originales nuevas o cosas muy antiguas que no habíamos oído y que es interesante oír, no tiene nada que ver con eso. No es necesario que uno se aprenda las palabras, lo que es dukkha, lo que es tana, lo que es todo eso, porque de alguna manera, si no se convierte en cuerpo de la vida particular, no son más que teorías interesantes, que no sirven para mucho y que además a veces son escapatorias. ¿Esto lo entendéis bien? Bien. No sé si me atrevo a preguntaros cuáles han sido las últimas tres charlas. ¿Os acordáis o no? Claro. Las tres nobles verdades, ¿no? Muy bien, Paco. La primera era, ¿os acordáis del tema del sufrimiento? Del tema de enfrentarse con las propias heridas, enfrentarse con la vida y con sus imperfecciones y mirarla de frente. O sea, un practicante de Zen es un practicante que fundamentalmente mira de frente la vida, mira de frente y profundamente, ¿no? La segunda era el origen de ese sufrimiento humano, de la dinámica vital que nos lleva a que nos sintamos insuficientes, nos sintamos apartados, nos sintamos aislados y nos sintamos heridos, ¿no? Y en eso estábamos hablando fundamentalmente todo el área del apego. El apego, ¿os acordáis? A los tres reinos, a la posesión, el apego a la no existencia, que era a la violencia, al rechazo, y el apego a las verdades absolutas que nos habíamos planteado, ¿no? La tercera charla, que fue la que vimos la última vez, era cómo era posible vivir sin ese apego y cómo el avanzar en nuestro camino nos ha de llevar a una vida más libre
donde hayamos depurado esos apegos, quedarnos agarrados de nuestras obsesiones, de nuestras pertenencias, de nuestra vida particular. Como el salto, la experiencia del Zen, la experiencia de la iluminación es básicamente la realización de una vida sin apego. ¿Os acordáis en síntesis que esto era el proceso, ¿no? Y hoy nos toca hablar de la cuarta noble verdad. ¿Sabéis alguien cómo se titula la cuarta noble verdad? No. El octuple camino. ¿Alguien ha oído hablar del octuple camino? No. Bien. Pues el Buda, cuando habla en el sermón, este fue ¿os acordáis que os dije que era el primer sermón que el Buda hizo cuando, después de su realización espiritual, bajó y se acordó de sus amigos monjes, los anacoretas, y les habló? Y entonces lo primero que les dijo fue este proceso que os estoy comentando. Y ese se llamaba el sermón de las cuatro nobles verdades. Algo esencial, fundamental había en esta transmisión, cuando lo primero que después de esa transformación vital tan fundamental que tuvo el Buda, es lo primero que habla, ¿no? Y intenta condensar el camino espiritual que debemos de seguir en estas cuatro nobles verdades. Pues la cuarta es el octuple camino. Esta forma de hablar de cuatro pasos no es del todo correcto, porque todo es un proceso que está ligado entre sí. El Buda dice: esta es la noble verdad del camino que conduce al cese del sufrimiento, el camino con 8 ramas, a través de la vista, del pensamiento, del habla, de la actividad, del medio de vida, de la resolución, de la atención y de la concentración. Tal es el camino que conduce al cese del sufrimiento. Puede ser cultivado. Ha sido cultivado. Con independencia del lenguaje, que puede ser un poquito abstracto en el tema del Buda, aquí hay un tema que llama muchísimo la atención. Nos está hablando de cosas concretas de la vida. Nos está hablando del habla, de la vista, del hacer, del estar quieto, de la determinación. Nos está hablando de estas cosas que son el pan nuestro de cada día. ¿Qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir que el camino para lograr la superación del sufrimiento, y no estamos hablando del sufrimiento general del mundo, sino el particular que nos encontramos, es a través de los hechos concretos y sencillos de la vida. Esto es, de entrada, algo profundamente incisivo y chocante. Porque a lo mejor uno esperaba alguna fórmula de transformación vital a través de la meditación, logrando un estado de conciencia muy especial, y a partir de ahí ya uno deja de sufrir. Y sin embargo, el Buda nos redirige a la actividad que realizamos todos y cada día. Y lo matiza en una serie de ramas que en el fondo son componentes de nuestra vida particular. O sea, Paco, Mauricio, Daniela, las demás, a ver que me acuerdo del nombre de allí. Adriana, Dulce María. Sí, ¿cuál es tu nombre? Sí. Adriana, dos Adrianas, ¿no? Y Rosario y Adela. Vuestro camino particular de liberación es la actividad concreta que hacemos cada día. Esto se nos tiene que meter aquí. Se nos tiene que meter aquí porque continuamente andamos buscando fórmulas mágicas. Si no te rías, Mauricio, también es los exámenes que has suspendido. ¿O lo has aprobado? Cualquier éxito, fracaso, actividad, acercamiento, alejamiento que realizamos cada día es el camino esencial para la liberación, y de cómo lo vivamos, de cómo actuemos
de cómo nos enfrentemos a esos elementos concretos de nuestra vida, el proceso nuestro cambiará. Es muy importante, porque la cosa de la transformación vital no va de que yo me tengo que poner un traje particular, tengo que estar largos tiempos en silencio, tengo que de alguna manera penetrar no sé qué conocimiento ancestral. Va de cómo como, de cómo miro, de cómo hablo, de cómo atiendo, de cómo actúo, va de todo eso en concreto. Y este es el camino que llama, en palabras así muy grandilocuentes, el óctuple camino. O sea que de alguna manera tenemos que plantear esto en el plano muy concreto de cada vida personal. Si va de esto, por favor, Pedro, dime cómo debo vivir mi vida particular, porque esa es la esencia. Y entonces, de eso es de lo que tenemos que hoy desarrollar nuestra charla. ¿Cuál es el cambio vital que ha de producirse en cada una de esas ramas para que nuestra vida tenga un camino de liberación? Lo primero de todo que hay que citar es un verbo que utiliza el Buda para hacer surgir esas ramas, que son, ya hemos dicho, la vista, el oído, el pensamiento, el habla, la actividad, el medio de vida, la resolución, la atención, la concentración. ¿Cuál es la forma de hacerlo surgir? El verbo que utiliza el Buda es bhavana. Bhavana en Pali significa lo mismo que cuando la mujer da luz, parir, dar a luz, hacer crecer. Es un proceso vital, se trata de ver de otra manera, actuar de otra manera, escuchar de otra manera. Se trata de pronto, a través de la comprensión de qué va en mi vida, empiezo a actuar de forma diferente. Supongo que habréis oído, incluso vosotros habríais podido tener la experiencia de plantearse Perdonad un momentito. Sí, habréis oído el tema de que una persona, a través de una determinada coyuntura de su vida, de pronto se dice, parece diferente, parece que ha cambiado, parece que ya tiene otra luz en los ojos. Esto lo habréis oído a menudo e incluso lo habréis podido experimentar en vosotros mismos. ¿Qué es lo que ha cambiado ahí? ¿Es una forma diferente de ver? ¿Es una conciencia diferente? ¿Es que ya lo que importaba antes no importa ahora? Ha nacido una nueva comprensión. Y este óctuple camino, enlaza con la primera noble verdad. La nueva comprensión que ha nacido es que ahora soy capaz de mirar de frente mi vida. Soy capaz de mirar profundamente mi herida. Y a partir de de hacerlo con coraje, empiezo a trabajar en mi vida de otra forma diferente. En vez de estar todo el santo día obsesionado con qué me va a pasar, con qué, si me quieren, si no me quieren, si yo actúo, si dejo de actuar, si poseo, si dejo de poseer, si me hago viejo, si no me hago... En vez de estar con ese planteamiento, a partir de la comprensión directa de lo que es mi vida, empiezo a coger el toro por los cuernos y vivir este momento de una forma diferente. Y esto es algo que no es mental, no se puede expresar con la mente. Dice, bueno, esto es un compromiso que me voy a hacer, a partir de ahora voy a vivir, ser mejor persona y voy a actuar más atentamente. No es un compromiso del estilo que nos ponían antiguamente con los curas, que decía yo a partir de ahora voy a ser bueno. No, es una conversión de corazón, consecuencia de una experiencia, que se trabaja en el cojín, pero que se fructifica en la vida diaria, concreta.
en la simbología del budismo original, esto se habla como que el octuple camino es como un camino a una ciudad en cuya ciudad se plantea la vida, y la vida es un continuo cambio. O sea, se hace esta simbología, pero de lo que se trata es de que a partir de que yo comprendo más qué está pasando, empiezo a trabajar en mi vida. Y esto justo es lo que hacemos cuando nos metemos a practicar en el Zen. Yo llego a la conclusión, alguno de vosotros me decía, quiero que a partir de ahora en mi vida haya más autenticidad, haya menos huida, esté más en mí mismo. Esta mañana me decía esta mañana para mí, para vosotros sería esta madrugada, me decía una chica del Sasenkai de aquí de Madrid, llevo 4 años fuera de mí y vengo al Zen porque quiero volver a mí, quiero volver a realmente sentir y palpitar en mi corazón. Ese deseo profundo que surge de un nivel que no es mental, que es un poco a veces la coyuntura o la encrucijada de la vida, es el deseo que nos pone en camino a todos, a veces a través de una pregunta, ¿quién soy yo? O a veces a través de otro, ¿por qué, en el caso del Buda, por qué hay tanto sufrimiento? ¿O por qué me está pasando esto? ¿O qué voy a hacer con mi vida? Pero a partir de ahí hay un trabajo. Y lo que nos pone en esta noble verdad del Buda es a trabajar. Vamos a ver de qué forma nos pone a trabajar. Si alguien se aburre, que levante la mano, ¿eh? Quiero decir, que levante la mano para preguntar. Es que esto del Skype es un poco tramposo, porque yo os veo bien las caras. No es como cuando uno está oyendo, que entonces no ve las caras y uno dice, bueno, pues pongo cara de aburrido o pongo cara de divertido. Me gusta mucho lo del Skype. Bien, ¿cuál es el programa vital que nos ha de llevar a la práctica del octuple camino? Si vosotros fuerais en budistas confesionales, habría un proceso, lo mismo que hemos hecho hoy con Dulce María, habría un proceso de adquisición de los votos que se llama, y a partir de ese momento el maestro le entregaría a Dulce, por ejemplo, el octuple camino como su práctica habitual. Por lo tanto, esto tiene importancia en la terminología budista, y aunque nosotros, ni yo lo voy a emplear así, pues sería equivalente como al adquirir los mandamientos, hacer el bautismo en el cristianismo, ¿no? Nosotros, como no somos transconfesionales, lo único que cogemos de aquí son el meollo de lo que significa este proceso para nosotros, seamos de donde seamos, para nuestra práctica, lo que podemos aprender de ello. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Vale. 3 elementos principales. El desarrollo de la atención en la vida cotidiana. Primer elemento. Segundo elemento, el desarrollo de una ética natural en mi vida. Tercer elemento, el entrenamiento en la concentración contemplativa. Esos 3 elementos son los que yo voy a desarrollar en las 8 ramas. O sea, que si alguien se plantea, bueno, voy a establecer un proceso, un esquema de cómo voy a trabajar en mi vida para poco a poco ir avanzando, ir mejorando mi vida, pues serían estos 3 elementos los que yo voy a utilizar como mis instrumentos. Por eso el ejemplo de es el camino que lleva a la ciudad. Para poder andar este camino, yo tengo que tener mis andadores. Mis andadores son estos 3 elementos. Lo repito, la práctica de la atención en la vida cotidiana, el desarrollo de una ética natural, o sea, de una posición ética natural, y el entrenamiento en la concentración contemplativa. Bien, veamos el primero.
El primero es lo que es la clave de por dónde debe comenzar el practicante. El practicante tiene que comenzar mirando profundamente, no viviendo frívolamente, no dejando pasar las cosas, no estableciendo el que de alguna manera yo no estoy escapado de mí mismo. Es una práctica de prestar atención. Y esta práctica de prestar atención empezamos en la meditación. La meditación nuestra no es nada más que atención, ejercicio en la atención, y la continuamos en nuestra vida en cada una de las circunstancias. O sea, lo que hacemos en cada una de nuestras circunstancias es estar ahí. Estar ahí. Por eso yo a veces lo llamo pasión por ser. O sea, estar apasionadamente en el momento que toca. No en la expectativa de lo que va a venir y en el cálculo de lo que pasó y en por qué y en el remordimiento o dándole vueltas y vueltas mentales a cosas que han sucedido, sino simplemente en el momento presente. Estar ahí en ese momento presente. No me cansaré de decirlo una y otra vez como un elemento principal para la práctica. Dicho sea de paso, estos teisos no valen nada si son un compendio de doctrinas, un compendio de teorías. Esto no deben ser más que aldabonazos que se repiten una y otra vez para nuestra experiencia, para nuestra práctica personal, ¿no? Y en ese sentido, el que oigáis la misma cosa varias veces es bueno hasta que se convierta en cuerpo de vuestro cuerpo, hasta que se convierta en sangre de vuestra sangre, hasta que realmente uno se caiga del guindo y diga, sí, efectivamente es centro de mi vida. Entonces la práctica de la plena atención debe ser eso, centro de vuestra vida. ¿Lo repito otra vez o no hace falta? No, está bien, no está bien. Es que os veo que os quedáis un poco con la cara un poco así como que no lo cogéis. Paco, el primer punto es la práctica de la plena atención en cada una de las actividades de nuestra vida.